¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Saludos, hermanitos. Siendo las 7 de la noche, con 1 minuto estamos iniciando nuestra transmisión. El tema del día de hoy se refiere a la transformación del ser. Hay que recordar que como somos espíritu, alma y cuerpo, el alma es la depositaria de nuestra identidad. Y bueno, hasta el momento nuestra identidad ha sido llevada hacia el yo terrenal. Y esta percepción está cambiando en buena parte de la humanidad. De ahí que el título, La transformación del ser, se refiera a esa noción que empezamos a tener de que somos algo más que el cuerpo. Y vamos con la presentación. El simbolismo de la mariposa lo ocupé porque una criatura que manifiesta de manera tan clara la transformación de lo que un ser, una criatura puede llegar a mostrar, pues precisamente nos está dando la pauta a ser más conscientes y más atentos con nosotros. Si bien los cambios físicos pueden no ser notorios, hay cambios cualitativos que ciertamente ya se están generando. El objetivo de esta clase es identificar el proceso de cambio o transformación en nuestra identidad de ser, es decir, quién creemos que somos. Y mencionaba que ese cambio o transformación es de la personalidad terrena al ser espiritual que en esencia somos. Y vámonos a indicar algunos antecedentes. Estas citas corresponden al Nuevo Testamento. En Timoteo 4:16 menciona el Divino Maestro: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y en Hechos 20:29 indica: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y bueno, pareciera ser que estas citas son muy generalizadas y que se pueden aplicar pues prácticamente a cualquier parte de la historia humana. Pero esto tiene sentido por lo que vamos a ver en unos momentos. En la palabra entregada a través del conducto humano en este tercer tiempo, se menciona: ahora que el hombre está preparado para escuchar la voz de la conciencia y recibir de ella sus revelaciones, tiene a su alcance el camino que lo conduce al reino prometido, al reino del Espíritu, del amor y de la sabiduría, de la perfección. Tengo un equipo, perdón por la interrupción, ahorita retomo. Tengo un equipo auxiliar, en este caso un teléfono, que voy a deshabilitar, porque en lugar de ayudarme me está causando contrariedad. Entonces, hasta ahí. Y me quedo con un solo equipo esperando que no tengamos problema.
mencionaba, retomo. Ahora que el hombre está preparado para escuchar la voz de la conciencia y recibir de ella sus revelaciones, tiene a su alcance el camino que lo conduce al reino prometido, al mundo infinito del espíritu, de la sabiduría, del amor y de la perfección. Recordemos, estamos hablando ya del tercer tiempo, de este momento que nos ha tocado vivir. Voy a convertir los corazones en fuentes de caridad inagotable, a llenar de inspiración las mentes y de verbo los labios. Voy a daros la potestad de disipar las tinieblas y vencer el mal. Entonces, veréis surgir en vosotros las virtudes que permanecían ignoradas en el espíritu. Bueno, pues estas enseñanzas están teniendo lugar ahora. No es algo que esté próximo a venir, sino que esto está ocurriendo en este momento. Y vamos en base a los antecedentes que acabamos de ver, cómo es que se está dando esa transformación profunda en nuestro ser, en eso que creemos ser. Empecemos con esta reflexión. El espíritu encarnado se identificó tanto con el plano más denso y más lento, que olvidó su inmortalidad y su origen divino, y se ha convertido en un extraño para sí mismo, para Dios que vive en nosotros, y ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa a sí mismo. Bueno, al sentir que somos solamente materias, seres pequeños, limitados, pues esa es la razón. Entonces buscamos la ayuda fuera de nosotros. Y bueno, aquí viene un párrafo de la palabra en el tercer tiempo. ¿Cómo es que estando yo en vosotros no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza, otros solo me sienten más allá de todo lo material, pero de cierto os digo que en todo y en todas partes estoy. Bueno, entonces pareciera ser que hay una contradicción en que si Dios está en nosotros, ¿por qué no somos capaces de percibirlo? Pues precisamente el meollo es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy, de acercarnos en cuanto todo lo más que nos sea posible a esa comprensión del por qué sucede esto. Bueno, ya en temas anteriores nos hemos referido que el universo tiene un origen mental, la mente divina, y que nosotros, a imagen y semejanza del Divino Padre, así somos. Entonces nuestra mente es creativa por naturaleza. Vamos a decir, esa mente que somos es el Hijo, precisamente. Y ese Hijo, estoy hablando de la mente espiritual, el Espíritu Divino, la conciencia, a imagen y semejanza es de su Padre, que por cierto nunca está separado de Él, sino siempre está unificado. Conforme el ser humano ha ido compenetrando más al conocimiento del universo y de su funcionamiento, pues se ha llegado a la comprensión de que efectivamente existe un campo infinito de posibilidades, un campo unificado de potencia, y que pues en nuestros senderos espirituales identificamos como fuente de la gracia o simplemente como Dios. Los caminos espirituales hablan también de una conciencia universal o de un alma universal. Y bueno, nos estamos refiriendo a lo mismo, a ese todo que de alguna forma está en todos sus elementos, criaturas y componentes, es decir, en su universo.
en lo pequeño y en lo grande. Y desde luego que está en nosotros. Entonces esa unificación entre el Hijo y el Padre se da también en ese terreno profundo de lo que es, más allá de las palabras, de lo que es el sentir. Es ahí donde nos unificamos al Padre. Y mencionaba, si somos creadores de realidades, bueno, ¿por qué las cosas no andan tan bien en nuestro mundo? Me refiero, ¿por qué no estamos creando un mundo de paz, de justicia, de bienestar y poner al servicio de la humanidad los avances de la técnica, de la ciencia, de la medicina, de la producción de alimentos? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Y bueno, pues vamos al trasfondo. Decía que como seres humanos apegados a la materia, a nuestro yo terrenal, nos sentimos seres pequeños, indignos, llenos de culpa, de remordimiento, de inseguridad en muchos casos, y fundamentalmente de miedo, por varias razones. Todo eso está en nuestra formación mental con que crecimos sobre el mundo. Es decir, sobre todo ese equipaje y programación que tenemos en las creencias. De ahí que es fundamental poner atención a esas creencias, que pueden ser, como ya vimos alguna vez, potencializadoras, que nos hacen crecer, o nos pueden limitar en el campo del crecimiento humano y espiritual. Y bueno, vamos a abordar por primera vez un tema que da para, no tanto para un programa, para una clase, sino para más. Pero vamos a tener un acercamiento. La Matrix. Seguramente hemos escuchado de este término. Hay una película incluso. Y cuando en el terreno espiritual se llega a hablar de la situación en la que nos encontramos como humanidad, pues se habla recurrentemente de la Matrix, entendiéndolo para nuestro caso como un programa social impuesto. Es decir, algo que ha sido armado previamente, configurado, vamos a decir, para que se reproduzca de manera automática. Y esa reproducción de manera automática pues está en nuestras mentes. Entonces, así asimilamos de la cultura, de la educación, de la religión, del comportamiento social, y eso lo reproducimos. Vamos a un acercamiento acerca de la Matrix. Si pensamos que nuestra mente interpreta el mundo real en función de los estímulos que recibimos, podemos llegar a formular dos preguntas básicas. ¿Es la realidad una simulación? Y si este fuera el caso, ¿la simulación por quién ha sido creada? Bueno, es una pregunta. Y es que parte de un hecho real. Nuestra mente interpreta lo que sucede en la realidad objetiva del mundo, a esos estímulos que estamos recibiendo. Entonces, así interpretamos, y entonces surge la necesidad, a partir del momento que estamos viviendo, contradictorio en muchos aspectos. Bueno, esta realidad que estamos viviendo es una simulación. Es la realidad, esta realidad concreta, es lo único alterno que podemos tener. Y bueno, recordando que la mente es creativa y que esto que estamos creyendo de la realidad está retroalimentando el mundo que conocemos, pues empieza por ahí una serie de preguntas. Bueno, ¿y qué no podemos cambiar nuestra forma de pensar, de creer en las cosas?
y llegamos a la conclusión de que pues sí, hay programas instalados en nuestra mente y la pregunta obvia, bueno pues si esto es así, ¿quién creó esos programas? ¿Por qué se están reproduciendo? Y es que nuestra mente es víctima de una realidad impuesta, es decir, un conjunto de creencias sociales que fundamentan nuestra realidad. Es parecido a un programa social que influye en la estructura de nuestra mente, es decir, una configuración que en automático, una vez que nuestra mente ha sido acondicionada por la cultura, por la religión, por la educación, por la política, pues de inmediato así reaccionamos, así respondemos. Entonces creemos lo que creemos porque pues ya tenemos detrás y fundamentalmente en la infancia pues una etapa de formateo mental. Algunos aspectos externos la configuran. Desde luego, si esto es aprendido o adquirido, pues es externamente. Pero aquí viene la alternativa que tenemos. Pero siempre tenemos un libre albedrío para guiarnos. Las creencias culturales marcan nuestro rumbo y camino en la vida. Sí, ahí está marcado el camino, pero llegado el momento nosotros tenemos la posibilidad de tomar un sendero u otro. De ahí que es precisamente el meollo seguir fielmente las creencias o llegado el momento cuestionarnos acerca de esas creencias. ¿Son potenciadoras o son limitantes? Y tener que lidiar con eso nos hace tomar decisiones. Porque hay que considerar que esas creencias estarían impuestas por un programa. Y que pues siguiendo ese programa pues estamos repitiendo el pasado en el presente, haciendo lo mismo. Bien, pues esa libertad que tenemos en el libre albedrío implica un sacrificio, es decir, tener que, llegado el momento, tomar una decisión, ir por una opción. Y esa opción, una vez que empieza a emerger en nosotros esa luz de la conciencia, ese darnos cuenta, pues elegir uno de esos dos caminos. Esta pregunta que está planteada aquí al término de esta descripción, de esta diapositiva, pregunta, ¿qué píldora escogerías? Y es que en la película Matrix, de referencia, el protagonista al final, una vez que se da cuenta que vive en una simulación, pues es llevado a que tome la decisión. Y le plantean, toma la píldora roja o la píldora azul, pero tú decides. La roja implica responsabilidad, la verdad, la libertad, pero vas a tener incertidumbre. Tu existencia no va a ser fácil y sobre todo vas a ser responsable de tu camino y de tu destino. Si escoges la píldora azul, pues vas a tener comodidad, vas a tener tranquilidad, vas a seguir en esa automatización, en ese programa. Y bueno, la posibilidad de un engaño ya depende de la decisión que tú elijas. Está esa posibilidad, pero lo más importante, vas a estar tranquilo. Y bueno, precisamente en esa necesidad de elegir el camino se puede encontrar la mayoría de la humanidad. La gran mayoría no se da cuenta ni que estamos ante esa posibilidad, o sea, por defecto, ya por default, estaría eligiendo el segundo camino, el camino de la comodidad, de la seguridad.
del sentirse seguro y confiado. Y la otra alternativa, el de la responsabilidad, el camino de la verdad, pues algunos, los inquietos, los que se dan cuenta, estarán en posibilidad de elegir. Pero esto, la incertidumbre que genera, pues también entra en juego. Entonces ahí sí está la posibilidad de hacer uso de ese libre albedrío, aplicar esa libertad. ¿Qué queremos? Y recordando las enseñanzas del Divino Maestro y su enseñanza de vida sobre la faz de la tierra, quedaría bien claro que él eligió tomar la píldora roja con todas las consecuencias que ello implica. Es decir, ese camino de la responsabilidad, ese camino de la verdad, ese camino de la libertad y ese camino de la incertidumbre, con todo lo que ello implica. Entonces, en esas estamos. Pero vamos a ver qué alternativas hay. Decíamos que esta realidad, la realidad concreta que vivimos, no se trata de si es solamente una ilusión, porque si tenemos sentidos materiales, espirituales, pues sentimos. Entonces, esta realidad es el resultado de lo que traemos dentro. Y la Matrix lo que hace es desviar nuestra atención hacia lo negativo. Entonces, no se trata de que esta realidad no existe, sino que la estamos generando desde una perspectiva limitada. De ahí la necesidad no de fugarnos de esta realidad que hemos conformado de una u otra forma, sino salirnos de la Matrix, es decir, de ese programa que ha encasillado nuestra mente a estar replicando lo mismo a través de muchas generaciones. Vamos a entrar a otro concepto muy importante que viene a tener una importancia crucial y que está sucediendo actualmente. Vamos a hablar a continuación de la resonancia Schumann. Se le menciona así por un científico alemán que la descubrió. Tiene que ver con la Tierra, con nuestro planeta, nuestra madre. ¿Qué es la resonancia Schumann? Es una onda, este es un término técnico, es una onda transversal magnética. Muestra las indicaciones perpendiculares de vibraciones causadas especialmente por el golpe generado por los rayos en el espacio, es decir, lo que llega a la Tierra, y precisamente entre la Tierra y la ionosfera, que es la capa más exterior a la atmósfera. Entonces, esas pulsaciones o radiaciones vienen del espacio exterior y vienen precisamente de lo que es, por un lado, el núcleo de la galaxia, por otro lado, el núcleo cercano de nuestra órbita solar y también de nuestro Sol. Entonces, de ese núcleo galáctico del que formamos parte como grupo de estrellas y de nuestro propio Sol, entonces llega e impacta a la Tierra. Bueno, pues estas ondas vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y mamíferos en general. Finalmente, somos criaturas de la Tierra. Durante miles de años, millones de años, la Tierra ha sido nuestro hogar y ciertamente que aparte de ser nuestro hábitat, pues aquí estaríamos diciendo, estamos en armonía, en concordancia con ese latido de la propia Madre Tierra. Bueno, pues esas ondas vibran a 7.8 Hz por segundo. Vamos a decir esas oscilaciones por segundo. Esa longitud de onda, esas ondas u oscilaciones 7.8 por segundo.
Bueno, así había sucedido durante miles de años, pero sucede que esa resonancia Schumann ha aumentado a 12 y aquí se está hablando de alrededor del año 2000. Esto sucedió en los últimos 8 años y se mantuvo, se decía, a 7.8 durante miles de años. A partir del año 2000 se indica una energía de cuarta dimensión alteró la carga electromagnética de la Tierra. Bueno, y hemos tenido picos ya en años recientes que ha rebasado con mucho ese 12, ha llegado a más de 30 a 32 Hz, por ejemplo. Entonces hay un aumento. La resonancia es algo relevante. En el caso de las ondas cerebrales, recordemos que nuestro cerebro emite en sus actividades de pensar ondas. Entonces decíamos que eran de 7.8 normalmente a los de la Tierra. Pero llega a haber variación en un estado de alerta o en un estado de descanso, en un estado de meditativo. Entonces, esas ondas cerebrales humanas, teta, alfa, beta y gamma, son oscilaciones eléctricas del cerebro que están asociadas a ciertos estados de conciencia. Y bueno, todo esto se está viendo afectado por esa resonancia Schumann. Diríamos que esta es la contribución que estaría haciendo el universo o Dios en favor de ese crecimiento o despertar espiritual de la humanidad. Pero como siempre, todo esto requiere de nuestra decisión. Sin esa decisión, sin esa comprensión o libre elección que tenemos de las cosas, pues no hay nada. Y ese es el camino del alma, esa situación que tenemos delante nuestra como posibilidad. Decimos, ¿verdad? Añorando el pasado antes de 2019, quisiéramos estar en ese estado de quietud, de estado quieto, no porque las cosas hayan estado bien, sino porque es lo que conocemos. Y este momento de mucha tensión, de lecciones fuertes para la humanidad, pues nos implica desconcierto, incertidumbre. Y bueno, pues ya vimos de qué se trata. Este momento de tensión, de incertidumbre, de prueba, es también un momento de grandes aprendizajes. Y hay que estar en disposición de tomarlos. Así que es la puerta al despertar de conciencia. Vamos a considerar que, ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, las dimensiones espirituales no son lugares en sí, sino estados de conciencia. Cuanto más se amplíen, mayor será la evolución, es decir, esos estados de conciencia. De una manera muy práctica, ya nosotros lo entendemos en nuestra escala de perfección, esa escala de 7 peldaños que tenemos en nuestros santuarios. Si hemos llegado a la comprensión de ese camino espiritual, entendemos que cada peldaño precisamente es un estado de conciencia. Bueno, pues hay que recordar que estamos en la tercera dimensión, en este plano de la forma. Bueno, la tercera dimensión tiene que ver con la parte más material de la realidad. Es la dimensión en la que normalmente estamos, pues aquí habitamos. Es decir, que alguien que se encuentra espiritualmente aquí, posiblemente esté centrado en este plano físico. A medida que nuestra conciencia se amplía más, somos capaces de percibir otros aspectos de la realidad, además del material. Y entonces pasamos a la cuarta dimensión. Es decir, la conciencia, aún estando aquí en tercera dimensión, se amplía, ya nos damos cuenta de otros aspectos de la realidad, como la interdependencia de las cosas, la consecuencia de los actos, y bueno, ese ir despertando, ese darnos cuenta
nos da la posibilidad de ya tener incursiones en la cuarta dimensión, en donde comienza a tenerse en cuenta lo emocional. Y nos abrimos a percibir sentimientos y pensamientos, cada uno con una claridad e intensidad diferente. La quinta dimensión, como ya hemos indicado en otras clases, en otros momentos, la quinta dimensión, o quinto cielo, o quinto velo, o quinto plano, es nuestro próximo destino espiritual. Implica una expansión aún mayor de la conciencia, que se relaciona con la percepción de que todo es uno. Es un gran campo de conciencia, que tiene que ver con entender que somos parte del todo. Tú puedes estar viviéndolo ahora. Aprende cómo reconocerlo con las siguientes señales. Primero, sientes que algo que no puedes explicar bien ha cambiado, aunque todo a un nivel exterior pueda permanecer igual. Quizá hayas comenzado a sentir que algo de ti cambió. Ya no lo miras todo de la misma manera. Quizás puedas sentirte más sereno o simplemente extraño, como si te hubieras convertido en un observador de todo, incluso de ti mismo. Sientes que todo se ve de una forma más clara, pero ya no sientes que ocupas el mismo lugar que antes. Esto puede generarte tranquilidad, pero al mismo tiempo un poco de desconcierto. Es decir, que nuestra capacidad de observación se amplía y somos capaces de ver hasta lo que sucede en nosotros. Segundo, comienzas a aceptar cómo son las cosas, más allá de cómo quieres que sean. En esta dimensión, estás comenzando a vivir un momento de apertura, expansión y aceptación. Ya no nos preocupamos tanto por tomar la mejor decisión, ya que entendemos que debemos resonar con nuestro destino. Comenzamos a vivir la entrega y a sentir que si nos dejamos fluir, la vida nos mueve hacia el camino que debemos atravesar, sin hacer fuerza en su contra. Bien, pues a esta descripción se le conoce como fluir con la vida. En lugar de resistirnos, de querer ir hacia atrás, en esa añoranza de querer regresar al pasado, o afianzarnos a la seguridad como si fuéramos en un río y fuéramos la gota de agua que va chocando con todo en la orilla, queriendo agarrarse, queriendo no seguir avanzando. Bueno, pues el secreto precisamente está en el fluir, confiando en la vida. Número 3. Tus razonamientos son más espirituales. Ya has pasado por los sentimientos de culpa, de victimización, de mala suerte, pero ahora comienzas a entender que cada cosa tiene su sentido, que nada ocurre por casualidad y que cada una de ellas hay un aprendizaje esperando por ti, ya sea para ayudarte a sanar, mostrarte algo que debas trabajar o simplemente señalarte por dónde seguir. Cada persona o situación es única y merece tu atención. Por eso, posiblemente ya tus explicaciones tengan otra profundidad y puedan ir más allá del plano físico. Claro, nos volvemos ahora más analíticos con un pensamiento intelectual más fino, más agudo y más sensible. Número 4. El mundo parece ser un lugar mejor. El mismo mundo. Cuando comienzas a vibrar en la quinta dimensión de conciencia, el mundo te parecerá un lugar agradable.
Las personas con las que te crucen te abrirán puertas y tú te sentirás más pleno, porque has salido de las opresiones físicas para ver más allá, y todo se vuelve mucho más liviano. Sí, mencionaba, el mismo mundo parece ser un lugar mejor y de hecho lo es, porque ya estamos viéndolo con otra perspectiva. También puede pasarte que te encuentres pasando por alguna experiencia intensa o difícil, pero ten paciencia. En cuanto el amor comience a despertar, podremos lograr la sanación y todo lo que nos sucede habrá sido un gran aprendizaje de amor, empatía y confianza en el universo. Pues sí, es un aprendizaje bien intenso. La recomendación: conserva la calma hasta donde te sea posible. Trata de motivarte sacando fuerzas del interior del espíritu y pues recurriendo a la fuente cada que tengas posibilidad, de esa fuente interna de amor, de luz, de sabiduría, de vida que está dentro y que empezamos a buscar afuera. Por lo regular ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Siempre buscamos fuera, y cuando detenemos esa búsqueda hacia el afuera y la enfocamos hacia el interior, empieza ese encuentro, empieza esa fascinación y ese reencuentro con nosotros mismos. Y bueno, en este viaje del alma hay que ir intentando ajustarnos a esa quinta dimensión. Ojo, está en curso el proceso. Antes de la quinta está la cuarta, precisamente algo intermedio que nos va a llevar a estar a tono y en posibilidad de permanecer en esa quinta. Entonces, ¿cómo acoplarnos a una nueva etapa evolutiva del alma para tener posibilidad de ascender la mayor cantidad de seres humanos? Decíamos, el planeta está aumentando su frecuencia vibratoria, la resonancia Schumann. Bueno, esta es una ayuda que ya de por sí todos tenemos, todos los seres humanos, conscientes o inconscientes. Esto nos abarca a toda la humanidad, al planeta entero. Estamos unidos a la Tierra y ascendemos con ella. Los cambios son a nivel genético y mental, y es ahí donde entra nuestra parte. Hay que vaciar lo anterior, el karma. Bueno, hay que entender la restitución. Hay que vaciar toda esa restitución que traemos cargando y esos programas mentales adquiridos. Y esa restitución o karma que traemos cargando, siempre habíamos creído que solamente a través del sufrimiento nos librábamos de ella, pero no más, no es así. El propósito era el aprendizaje, y una vez que aprendemos, estamos en posibilidades de manifestar el amor, pues ya no tiene sentido seguir restituyendo. Entonces todo ese karma o toda esa restitución se disuelve amorosamente, es decir, saldamos con amor. Y por otro lado, pues hay que ir desprogramando todas esas creencias adquiridas, esas creencias negativas que nos tienen atrasados. Por otro lado, como esto tiene que ver también hasta con el cuerpo, pues hay que cuidarlo, hay que cuidar el cuerpo como si fuera el templo precisamente del espíritu. La alimentación, la nutrición, el descanso, el aseo y bueno, la mente, decíamos. Bueno, refiriéndonos a la alimentación, es muy importante ahorita, para atender esto de una manera muy rápida, una alimentación lo más natural posible, dejando fuera todo lo que es alimento procesado, industrializado, toda esa comida rápida
que se nos oferta para alimentar, dejarla fuera de nuestras posibilidades. Y que esa nutrición sea también alcalina, que no sea ácida, es decir, dejar fuera carnes rojas básicamente, y si nos es posible checar nuestra alimentación, tratar de que ese pH sea de 8, cuidando de nuestra ingesta de carnes rojas, que no se dé. De hecho, es necesario empezar a mencionar que todo lo que comemos como producto o proteína animal, pues nos estamos alimentando también de las emociones de los animales, que hay que recordar que como fueron sacrificados y fueron criados en cautiverio, pues tiene también toda esa carga de sufrimiento, de miedo, de terror a la hora de ser sacrificados, y nosotros nos alimentamos con ellos. Entonces hay que atender eso, dejar fuera el alcohol, los estimulantes del sistema nervioso y desde luego todo lo que son las drogas. Entonces, cuidando esos aspectos estamos haciendo también por el cuerpo, que esté a tono, porque el mismo cuerpo a la hora de pasar a quinta va a sufrir cambios. Y bueno, lo importante, cómo soltar la Matrix. Y es aquí donde interviene ya nuestra voluntad. Hay que salir de los modelos mentales que nos mantienen dentro del programa. Y salir de esos modelos mentales es salir de la costumbre, salir de la cultura que todo el mundo comparte, o de las creencias o costumbres que todo el mundo comparte. Precisamente es ahí donde está la Matrix operando. Hacer los cambios internos. Este es un proceso, por eso todo lo anterior de la alimentación, bueno, de las ondas Schumann, la resonancia Schumann, bueno, pues eso es una ayuda general, pero aquí ya va únicamente lo que le compete a cada quien. Hacer esos cambios internos. Obviamente, cambios internos se refiere a procesos mentales, a la forma de sentir, la forma de abordar las realidades que acontecen. Y hay que considerar también, pues, algunas interferencias que hay en la vida diaria, en esta realidad que tenemos, sobre todo los quienes vivimos en ciudades. Hay que considerar las interferencias electromagnéticas. Pues sí, vivimos una contaminación de ondas electromagnéticas. Las señales de radio, antiguamente, después la televisión, ahora el internet y las novedades, la 5G. Y todo eso perturba, somos seres energéticos, todo eso perturba, trastorna. Entonces, hay que tratar de tomar pues esas ayudas informáticas, esos recursos con pincitas para que pues nos sirvamos de ellos, de esos medios y no al revés. Hay que considerar también que las plataformas socioculturales nos mantienen anclados a la Matrix. Pues hablábamos, ¿verdad?, de política, religión, la economía. Híjole, para donde quiera que volteemos, cómo está organizado el mundo, bueno, pues eso nos ata. Algunas cosas es ineludible continuar con ellas en tanto no exista otra alternativa, como el sistema bancario o la forma de gobernarnos. Pero en cuanto nos damos cuenta y algo está en nuestra soberanía hacer, hay que cambiarlo. Por eso hay que ir creando nuevas plataformas, creando plataformas nuevas de convivencia y no continuar con lo caduco.
Hay que trascender la política y la religión como instrumentos de control y dominio que se tienen sustituyendo. Es decir, no replicar estas formas en nosotros, en lo que en nuestro ámbito hacemos. Tomar decisiones por los demás, generar representantes y que no se involucre la masa, precisamente la gente, en la solución de sus problemas, sino en unos supuestos representantes que nos ahorran el trabajo de pensar, decidir, hacer. Y de la religión, donde intermediarios pues se instalan entre la divinidad y nosotros, y es ahí tremendo lo que ha sucedido. Entonces en nuestros espacios también replicamos eso que hemos traído, adquirido de fuera, y eso es nocivo. Entonces hay que darle a nuestra grey, a nuestros hermanos, directamente, ahora sí, de manera directa, sin ningún pretexto, la posibilidad de esa conexión. No la entienden, no la quieren, no la aceptan, no la conocen, pero hay que irlos llevando a que por su necesidad sean capaces de ir generando esa relación directa con la divinidad, que está en ellos, en cada uno de nosotros, pero que no conocemos, y entonces llegan buscando, y ahí encontramos también una forma de replicar lo que es necesario trascender, y lo replicamos en nuestros templos. Esa es la razón. Por otro lado, borrar la programación de nuestra mente, pues complejo, pero una vez que nos damos cuenta que algo no está funcionando en nuestra vida y que lo estamos repitiendo, pues es posible reprogramarlo, claro que sí. Y hay que estar bien conscientes de esto. Somos co-creadores de realidades. Y hay que generar en nosotros nuevos procesos de pensamiento, porque si no, pues nuestras antiguas formas de pensar, de sentir, hasta de hablar, pues está generando todo ello, que estamos creando realidades que nos duelen. No queremos enfermedad, no queremos guerra, no queremos, pero eso es lo que estamos reproduciendo, porque nuestra atención es llevada hacia lo que no queremos, y sin saberlo, pues estamos reproduciendo todo eso. Y es que sí, Dios en todo momento está creando a través de nosotros, pero nuestra atención había estado en la materia, en esa realidad. Y hay que despertar, no somos nada más la materia, hay un espíritu dentro. Y de eso se trata, hay que traer el cielo a la tierra. Precisamente de eso se trata, hay que trascender la materia, de eso se trata, el viaje, y que el espíritu esté a cargo de la existencia. Es decir, hay que salir del closet, estoy hablando de nuestro ser real, del ser verdadero que somos, el espíritu. Cuando se habla del aspecto creativo del ser humano, el creyente religioso llega a pensar que le está poniendo delante de sí un adversario a Dios, o que nos vamos a convertir en algo indigno a los ojos de Dios, alguien que se está creyendo que puede como Dios. Y en realidad, si nos fijamos, quien está pensando así es la materia. Todo depende de quién esté a cargo de la existencia, porque el espíritu, que es la esencia, se unifica con el Padre y llega a sentir y llega a manifestar: no soy yo, sino el Padre a través de mí el que hace las cosas, igual que el Maestro. Entonces de eso se trata. No se trata de seguir siendo materias y pretender estar creando la realidad desde esa situación que de por sí se hace con resultados nefastos, sino que si ya tienes conciencia del ser eterno que eres, pues ahora sé congruente, piensa, siente, habla desde el amor, desde el corazón, y manifiesta lo que eres, porque si no, vas a tener los resultados de siempre. Así funciona esto.